Mi prometida y sus padres intentaron estafarme para financiar su negocio, ahora ella es mi ex, su padre está bajo investigación, y me salvé de una vida de deudas. Yo, 32M, nunca imaginé que comprometerme cambiaría tanto mi vida, pero todo se fue al diablo cuando mi prometida, 31F, me presentó la ridícula idea de sus padres. Siempre creí que era la pareja perfecta, tranquila, solidaria y nada dramática. Ambos veníamos de familias normales, teníamos empleos decentes y pagábamos nuestras cuentas sin problemas. Yo trabajaba en marketing, nada lujoso, pero suficiente para vivir bien. Ella llevaba años en el sector minorista y habíamos estado ahorrando para nuestro futuro. Pero sus padres tenían otros planes. La primera señal de alarma apareció cuando su padre empezó a hablar de apoyo familiar y dejó caer indirectas de que, como futuro yerno, debía estar dispuesto a ayudar económicamente si lo necesitaban. Pensé que era una de esas pruebas de suegros para medir la responsabilidad. Mis propios padres nunca me han pedido dinero. Mi papá trabaja medio tiempo en un supermercado, mi mamá está jubilada y jamás han dependido de nadie. Pero con mi suegro, la conversación se sintió extraña, como si estuviera más interesado en mi cuenta bancaria que en mi carácter. Las cosas se pusieron más raras cuando su madre me llamó con un tono meloso, pidiéndome un favor pequeño que debía mantener en secreto. Según ella, era una tradición familiar y querían sorprender a mi prometida. Gran bandera roja. ¿Quién pide dinero y encima te exige que no se lo digas a tu pareja? Intenté darles el beneficio de la duda y acepté escucharlos, sin querer empezar una guerra antes de la boda. Cuando fui a su casa, sus padres parecían encantados, me sentaron a la mesa como si fuera un inversionista de Wall Street y me ofrecieron café. Tras unos minutos de charla trivial, soltaron su gran propuesta, una inversión garantizada, que triplicaría cualquier cantidad que metiéramos. Pregunté detalles, pero solo soltaban palabras como a multiplicar y a retorno seguro, sin ninguna prueba real. Me dio escalofríos. Cuando rechacé la idea, pasaron del entusiasmo a la culpa, insinuando que un verdadero yerno ayudaría a la familia sin dudarlo. Su padre incluso mencionó que si realmente amaba a su hija, lo demostraría apoyándolos. Esa noche le conté todo a mi prometida. Se veía sorprendida y avergonzada, pero con el paso de los días empezó a justificarlos. Decía que quizás solo querían ponerme a prueba. Me molestó que los defendiera, pero traté de no reaccionar de más. Aún así, algo me decía que esto no iba a terminar bien. Todo explotó en una reunión familiar por el cumpleaños de su tía. Mientras intentaba disfrutar la comida, su padre me acorraló con unos folletos baratos que prometían riquezas con inversiones inmobiliarias. Con solo verlos, supe que era un fraude. Tenían toda la pinta de una pirámide financiera, pero él insistía en que me arrepentiría si no entraba. Traté de alejarme con educación, pero no dejaba de insistir. Al final de la noche, sus comentarios sobre mí, a falta de compromiso, y las miradas de su madre me dejaron agotado. Al día siguiente, mi mamá me llamó preocupada. Resulta que la madre de mi prometida la había contactado, quejándose de que apenas podían llegar a fin de mes y que, por tradición, yo debía ayudarlos. Mi mamá fue directa, no les des ni un centavo. Ese fue el empujón que necesitaba para ver su juego. Intenté un último diálogo con su padre, nos reunimos en una cafetería. Le dije que no me sentía cómodo invirtiendo en algo tan dudoso y que mi prometida debía estar al tanto. Perdió la paciencia y me acusó de no confiar en él, de ser un desagradecido después de todo lo que habían hecho por su hija. Incluso insinuó que podría arruinar la boda si no aceptaba. Ahí supe que esto no era solo avaricia, sino manipulación pura. Cuando le conté a mi prometida, se puso emocional. Decía que su padre solo estaba frustrado y me suplicó que evitara problemas. Le dejé claro que una cosa era evitar peleas y otra muy diferente tirar mis ahorros a una estafa. Discutimos hasta tarde sin llegar a nada. La boda se acercaba y yo me sentía atrapado entre no querer perderla y no dejarme engañar. Entonces se me ocurrió fingir interés en la inversión para ver hasta dónde llegaba la estafa. Le mandé un mensaje a su padre diciendo que estaba dispuesto a escuchar más. Se emocionó y me invitó a su casa. Esta vez, tenían todo listo, folletos, documentos impresos, una laptop mostrando una página web genérica que prometía riquezas inmediatas. Su madre hablaba de la oportunidad de la vida, y tuve que hacer un esfuerzo por no poner los ojos en blanco. Mientras sonreía y asentía, grabé todo en mi teléfono sin que se dieran cuenta. Cuando pregunté sobre los riesgos, su padre admitió que si todo salía mal, la deuda quedaría a mi nombre. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Para mi sorpresa, mi prometida se sintió aliviada cuando creyó que lo estaba considerando. Me dijo que estaba cansada del drama y que, si hacerlo los hacía felices, podríamos enfocarnos en la boda. Odiaba mentirle, pero no veía otra salida.
Me preocupaba que estuviera más influenciada por sus padres de lo que admitía o que simplemente fuera ingenua. De cualquier forma, empezó a surgir la duda de si nuestro matrimonio sobreviviría. Su padre me pidió que firmara unos documentos nombrándome como el inversionista principal. Le dije que solo lo haría con una carta que especificara que estaba dando el dinero por petición suya y que él se haría cargo de todo. Firmó sin dudarlo, seguramente demasiado ansioso por cerrar el trato. Llevé la carta de inmediato a un abogado amigo, quien me dijo que sería clave si la estafa explotaba. También me aseguró que, si intentaban culparme, ese documento probaba que ellos eran los responsables. Mientras tanto, mis discusiones con mi prometida empeoraban. Dijo que era humillante que hubiera involucrado a un abogado y que su padre solo quería que confiara en ellos. Le respondí que cualquier inversión legítima no debería temer a un abogado. Ella lloraba, me llamaba paranoico y me hacía sentir culpable, pero no iba a ceder. Finalmente, su padre me dio un ultimátum: o entregaba el dinero antes de la boda o le diría a todos que no era un buen proveedor, incluso insinuó que no asistiría a la ceremonia. Creía que podría presionarme para que me rindiera y evitar problemas antes del matrimonio. Ahí decidí que ya no iba a jugar limpio. Le propuse que firmáramos todo en la oficina de mi abogado para hacerlo oficial. Dudó, pero aceptó, pensando que aún podría manipularme. Nos reunimos en la oficina del abogado. Mi prometida esperaba nerviosa en el lobby. Sus padres llegaron vestidos como si fueran a una entrevista para un trabajo que no merecían. Nos sentamos en una mesa de conferencia, mi abogado frente a ellos, leyendo un contrato que establecía que cualquier dinero que yo diera estaría protegido y que, si la inversión fracasaba, tendrían que devolver cada centavo. Sus caras eran un poema. Mi abogado les pidió documentos oficiales que demostraran que no era una estafa. Ellos sacaron folletos baratos y mencionaron páginas web evidentemente falsas. Yo me mantuve en silencio mientras mi abogado los presionaba con preguntas sobre riesgos y pruebas reales de los supuestos retornos. No tenían nada. Finalmente, el padre perdió la paciencia y gritó que lo estaba traicionando, que me creía mejor que la familia. Fue entonces cuando mi abogado deslizó la carta que él mismo había firmado, señalando que, por su propia admisión, él estaba impulsando esta inversión. Si resultaba ser una estafa, podría enfrentar cargos por fraude. La madre empezó a gritar que lo había acorralado, que esto no era lo que habían planeado. Yo solo respondí con calma que me habían amenazado, intentado manipular y no me habían dejado otra opción. Mi prometida rompió en llanto, rogando que todos pararan. Su padre golpeó la mesa y dijo que pagaría por humillarlo antes de salir furioso. Su madre lo siguió, lanzándome una mirada de odio. Fue un caos total, pero al menos no les di ni un centavo. Afuera, mi prometida me reclamó, diciendo que arruiné su relación con sus padres y convertí un simple favor en un escándalo. Le recordé que su padre había amenazado con sabotear nuestra boda y prácticamente había admitido que era una estafa. Ella gritó que, si la amaba, debería haber confiado en él. La discusión fue brutal. Me pidió que canceláramos la boda hasta que me disculpara con sus padres. Me negué. No iba a inclinarme ante unos estafadores. Ella se fue llorando sin decir más. En los días siguientes, familiares comenzaron a llamarme. Algunos me llamaron idiota por creer la versión de sus padres. Otros me agradecieron en silencio por exponerlo, ya que, al parecer, había pedido dinero prestado a varias personas y nunca lo había devuelto. Nadie había logrado enfrentarlo hasta ahora, y parece que yo abrí las compuertas. Algunos incluso insinuaron que podrían presentar cargos tras escuchar cómo mi abogado lo acorraló. Una semana después, mi prometida me envió un mensaje diciendo que lo nuestro se acababa a menos que me reconciliara con sus padres. Para ese punto, ya estaba agotado. Le dije que estaba bien cancelar la boda, porque no iba a perseguir a gente que intentó estafarme. Mis padres me apoyaron y dijeron que siempre habían tenido una mala sensación sobre su familia. Me sentí mal por perder a alguien que amaba, pero también supe que no podía pasar mi vida en una familia llena de drama. Pronto se supo que su padre estaba siendo investigado por fraude después de que más personas se animaran a hablar. Había amenazado a tanta gente que, al final, su pasado lo alcanzó. No sentí ni una pizca de lástima. Se cavó su propia tumba, y yo no iba a enterrarme con él. Mi vida se puso patas arriba por un tiempo, boda cancelada, mucho estrés, compromiso roto. Pero al menos no perdí mi dinero. Mi padre me dijo que estaba orgulloso de que me defendiera, y mi madre se sintió aliviada de que no me dejara manipular. En las semanas después de todo el desastre, tuve momentos en los que dudé de mí mismo, preguntándome si debía haberme quedado callado y seguir la corriente por el bien de mi prometida. Pero cada vez que ese pensamiento cruzaba mi mente, me recordaba que entrar en un matrimonio bajo esa presión habría sido una bomba de tiempo. Mis amigos dicen que esquivé más que una bala,
Esquivé un misil completo. Aún hoy, al ver nuestras fotos de compromiso, siento una punzada de arrepentimiento, pero sé que dejarme manipular por su familia me habría llevado a una vida llena de fraudes y mentiras. Me sigue sorprendiendo lo manipuladora y descarada que puede ser la gente. Creo que esto me dejó una gran lección: desconfía de cualquiera que intente hacerte sentir culpable para que ignores el sentido común. Si alguien quiere que escondas temas financieros de tu pareja, es una enorme señal de alerta. Puede que haya perdido la relación, pero mantuve mi dignidad y mis ahorros. Eso vale más que una boda con estafadores manejando mi vida. Ahora me enfoco en seguir adelante y reconstruir mi futuro. Aunque duele perder a quien creí que era la indicada, al menos ahora veo la verdad sobre sus padres, y tal vez ella también. Comparto esto con la esperanza de que ayude a alguien más a evitar un desastre similar. El dinero y la familia pueden ser una combinación peligrosa, pero si alguien empieza a exigirte favores turbios, hazte un favor y di que no. No esperes hasta estar atrapado en su juego. Confía en tu instinto. Si vas a casarte con alguien cuya familia no respeta límites, considéralo una señal de alarma. Ojalá lo hubiera visto antes, pero al menos salí antes de firmar mi vida. Y si alguien se encuentra en una situación parecida, mantente firme. Te lo agradecerás después.